También es cierto que necesitamos la lluvia en Cataluña, hay mucha falta, así que porque llevo unos cuantos días seguidos no nos va a pasar nada. Bueno, pues gracias una vez más por estar aquí un mes más en las charlas sobre la historia. Estamos llegando ya a la recta final de la biografía de Concepción Arenal. Y hoy, disculpadme, caerá. Que no puedo. Ya está, ahora. Vale, pues la semana pasada, como recordaréis, nos quedamos justo cuando empieza la etapa en la vida de Concepción Arenal de visitadora de cárceles de mujeres. Bueno, pues también os dije la semana pasada que habían hablado amistad con la condesa Espozi y Mina, Juana María de la Vega, yo siempre digo María Juana, es Juana María de la Vega, con la que compartía esas ideas liberales que ella tenía y además esa profunda conciencia social hacia los más necesitados, y que la condesa se convirtió además en su amiga, en su protectora, y gracias a sus contactos, digamos, en las altas esferas de la sociedad española de la época, no olvidemos que había sido institutriz de la reina Isabel II cuando era una niña, pues de alguna manera le ayuda a que saque adelante algunos de los muchos proyectos de calidad y de beneficencia que Concepción Arenal tenía en mente. Y es precisamente gracias a la iniciativa de la propia reina Isabel II por la que el entonces ministro de Gobernación, Florentino Rodríguez Bahamonde, la nombra el 4 de abril de 1864 en visitadora de prisiones de mujeres. En ese momento Concepción se tiene que trasladar a La Coruña, donde la destina, y es cuando por primera vez ella ve con sus propios ojos las denigrantes y terribles circunstancias en las que malvivían las mujeres en las prisiones de España. Es importante recordar que para Concepción Arenal, desde el momento en que ella de alguna manera se involucra en esa ayuda al más necesitado, al más desgraciado, digamos, al que estaba proscrito por la sociedad, la preocupación por la situación en la que se encontraban los presos, pues a ella la abrumaba especialmente. Así que bueno, es nombrada visitadora de cárceles de mujeres, pero lamentablemente esa etapa dura muy poco tiempo, porque la nombran en abril de 1864 y para el verano del año siguiente, de 1865, ese cargo es suprimido. Desconocemos bien el porqué, pero imaginamos que, como estamos viendo en la película, su implicación en conseguir que esas mujeres vivieran dignamente dentro de las prisiones y que de alguna manera se respetaran sus derechos, bueno, pues imagino que en aquella época los que estaban al mando, digamos, de la gestión de las prisiones, bueno, pues no estaban muy de acuerdo porque evidentemente había mucha corrupción dentro de las prisiones y los primeros beneficiados eran precisamente aquellos que gestionaban todo el conglomerado de cárceles. Bueno, pero fruto de esa experiencia, ella publica en el año 1865 Cartas a los detenidos, donde aborda, entre otras cuestiones tan delicadas, por ejemplo, que la mayoría de los delitos se cometen o bien por ignorancia o bien por una falta de educación en la sensibilidad, y que es fundamental conseguir que los presos, después de cumplir su condena, bueno, pues puedan regresar y reinsertarse en esa sociedad. Y para eso, evidentemente, el sistema, es decir, el Estado y la propia estructura de las prisiones debían poner de su parte, y por lo tanto las prisiones debían ser lugares donde se reeducaran a esos hombres y mujeres que, bueno, pues que habían cometido un delito y que se veían por ello allí. Y también en ese escrito ella reivindica, que es muy importante para ella, que se haga una reforma en el Código Penal. ¿Por qué? Porque de esa manera esas ideas que ella tiene se pueden llevar a la práctica de manera legal. Si reformamos el Código Penal, hay una serie de leyes que sí o sí los centros penitenciarios tienen que cumplir. Aunque bueno, ya sabemos que quien hace la ley hace la trampa y que si tiene algo España, la característica es que está la pilla
las condiciones de los presos dentro de las prisiones mejorarían notablemente. Bueno, pues la idea de reformar el Código Penal también viene relacionada porque ella se sentía muy cerca de las iniciativas de los krausistas. Os voy a contar que el krausismo es una doctrina idealista que surge a comienzos del año 1200 a.C. en la antigua Grecia y que se funda en una conciliación entre el teísmo es la creencia en un Dios como ser superior y creador del mundo, y el panteísmo. El panteísmo es el sistema filosófico de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios, según la cual Dios, sin ser el mundo ni estar fuera de él, lo contiene en sí y de él trasciende todo. Pero el krausismo aquí en España, concretamente, no fue estrictamente, digamos, esa doctrina idealista, sino que fue no fue una escuela estrictamente filosófica, sino un complejo movimiento intelectual, religioso y político que además agrupó a toda la izquierda burguesa liberal y propugnó la racionalización de la cultura española, es decir, tener un poco, digamos, de criterio y no, por decirlo de alguna manera, que esta cultura estuviera dominada por los dogmas religiosos, costumbristas, tradicionales, es decir, que había que avanzar en el pensamiento. Bueno, pues a mí lo que me gustaría es recalcar que Concepción Arenal, a pesar de que era una ferviente católica, era una reformista, y aunque sí que es cierto que ella no deseaba la revolución tal cual estaba sucediendo en otros países, sí que era consciente de que este país necesitaba cambios importantes en todo el sistema en sí, ¿no? Y precisamente de todas las estructuras del Estado, las prisiones, sin duda, eran las más necesitadas de esos cambios. Cuando ella llega a La Coruña, como os he dicho hace un momento, ella se queda absolutamente impresionada de las condiciones en las que las personas están allí recluidas, ¿no? O sea, porque en aquella época las cárceles que eran, bueno, ya lo estáis viendo en la película, era un almacén de personas, ¿de acuerdo?, que estaban allí cumpliendo su condena y no tenían ni esperanza en el futuro, ni siquiera tenían un objetivo de futuro a la hora de salir. Es decir, si no tengo esperanzas de que cuando yo salga la sociedad me va a ayudar a reinsertarme y no me voy a ver abocada a volver a delinquir, pues para alimentar a mis hijos, para sobrevivir yo, es decir, simplemente eso, para la supervivencia, bueno, pues si no me va a ayudar el Estado, el sistema, no me va a ayudar, bueno, pues cuando salga volveré a delinquir y hasta que me vuelvan a pillar. Entonces, claro, ella habla en esas largas, digamos, marchas que tenía por las montañas de Portes, donde ella leía y pensaba, pues ella también tenía consigo misma conversaciones, ¿no? Y ella se decía, a ver, está muy bien que si en la cárcel hay personas que están cumpliendo una condena, bueno, pues porque han transgredido la ley, perfecto, pues es que es lo que tiene que ser, es decir, tú robas, tú matas, es decir, tú cometes un delito, bueno, pues luego tienes que asumir las consecuencias. Las consecuencias es que posiblemente te van a pillar, vas a acabar en la cárcel. Pero ese castigo para Concepción Arenal tenía que tener un objetivo, que es precisamente el que os estoy hablando, es decir, devolverla a la sociedad en mejores condiciones de las que entró en la cárcel. Porque si la cárcel, desde el punto de vista de Concepción Arenal, y supongo que desde el punto de vista de todos, también ese objetivo de la inserción, hay que hacerse la pregunta de que en verdad para qué sirve una prisión, para acumular personas que estén ahí, que pasen el tiempo. Si lo trasladamos a la actualidad, en la actualidad sí que es verdad que el pensamiento de reinserción y digamos, las prácticas de reinserción están más actualizadas, pero tampoco hay un espíritu combatiente para que eso ocurra. Es decir, se le da la libertad al preso de querer reinsertarse o no. ¿Cómo? Pues con actividades, con estudios, aprendiendo, por ejemplo, un oficio. Pero si el
conquista, no lo seduce para que lo haga. Entonces, comprobamos cómo muchas personas que entran en la cárcel, cuando salen, tarde o temprano vuelven a delinquir y vuelven de nuevo a la cárcel. Por tanto, entran en un bucle de cárcel, libertad, y nunca tienen, como digo yo, ven esa luz al final del túnel para poderse reinsertar y volver a formar parte de la sociedad. Ella en este libro que os he dicho escribió, entre otras cosas, lo siguiente: la pena debe ser proporcional al delito y nunca podrá ser tan dura como para ser calificada de cruel. La pena, además, deberá contener los medios para lograr corregir al que se castiga o al menos no convertirle en peor de lo que es. O sea, es un poco de esta reflexión de Concepción Arenal tan intensa, sobre todo cuando lo escribe, viene un poco a resumir lo que os acabo de comentar. La misión del sistema, del Estado y de las prisiones es ayudar al hombre o a la mujer que ingresa en prisión por un delito a reinsertar por parte de no lo vuelva a comer. Si me disculpáis, por favor. Esto yo lo he resumido, pero ella es mucho más profunda, porque ella lo que hace es una larga pregunta que dice lo siguiente: ¿de qué sirven las prisiones si no ayudan a las personas a mejorar y a la sociedad a sentirse más segura y a que la convivencia sea mejor? ¿De qué sirven si su misión es simplemente el castigo, la venganza social contra alguien que ha roto la norma o se ha comportado mal desde el prisma social? Ella tiene muy claro este pensamiento de que la represión tiene que servir para ayudar a la persona y no para destruirla. En la película estamos viendo constantemente cómo el sistema carcelario trata a las mujeres, en este caso, porque estamos viendo las prisiones de mujeres como si fuesen bestias de corral, y para mí las bestias de corral también merecen un respeto porque no dejan de ser seres vivientes, ¿no? Pero la persona mucho más. Es decir, intentar reinsertar a una persona a base de palos y de humillaciones verbales o físicas es un mal método, ¿no? Como mismo un método erróneo, ¿no? Y entonces ella piensa que no importa de dónde vengas, no importa quién seas, lo que hayas hecho, qué te ha pasado para llevarte allí, porque por encima del delincuente está la persona. Y entonces la persona tiene que ver tiene que saber que tiene unos derechos, y tiene que ver que esos derechos como mínimo son respetados, ¿no? Y precisamente el sistema, es decir, el Estado y las prisiones, la función es esa, es decir, ayudarle a encontrar ese camino que se aleje de la delincuencia. A ver, también nos dice el otro día que para tener ese sentimiento de conciencia social tan profundo hay que nacer, porque no todos servimos, no todos somos Concepción Arenal. Ella, incluso a una persona que ha asesinado, ella siente compasión por esa persona. Posiblemente nosotros, si lo vemos a diario cuando escuchamos las noticias y nos enteramos de que han asesinado a una mujer, a un hombre, a un niño, han violado a una chica, pues lo primero que nos nace es el repudio, es decir, pues que lo metan en la cárcel y que se pudra en la cárcel. Es decir, no tenemos ese pensamiento de merece ser reinsertado. También es cierto que además se ha demostrado, quiero decir que no lo digo yo, lo dicen psiquiatras, psicólogos, criminólogos, hay personas que no son reinsertables. No sabemos si es por la genética, por su predisposición al delito, pero es cierto que hay personas que no son reinsertables. Pero la inmensa mayoría sí que lo son, lo que pasa es que necesitan ese apoyo por parte del sistema, que es el Estado y las instituciones carcelarias. Y ella, pues como siempre, yo intento recoger de cada una de sus filosofías algún fragmento de sus muchas obras, y aquí hay una que dice: la dignidad del hombre es el principal elemento de su regeneración y debe respetarse y custodiarse como una chispa de fuego sagrado que puede purificarle algún día. Sobre estos temas de prisiones, ella también escribe más que una obra, es un largo poema
Este largo poema consiguió el primer premio de la Sociedad Abolicionista Española en el año 1866. La Sociedad Abolicionista Española era una entidad que se creó el 7 de septiembre de 1864, que desarrolló su labor aquí en España y que estaba integrada por políticos liberales, progresistas y radicales, y el objetivo de esta asociación fue abolir por completo la esclavitud de las Indias españolas de Puerto Rico y de Cuba. Bueno, pues en este largo poema, además de escribir contra la esclavitud, ella también lo que hace es criticar muy duramente lo que, ya lo habéis visto en la película, lo que en aquel tiempo era lo normal, es decir, las ejecuciones públicas. Así como nosotros un sábado vamos al mercado, o sea, a los jardines enfrente del mercado, a ver, por ejemplo, unas sardanas o ver una lectura de poemas, o como hicimos en San Jordi, una exposición de libros donde la gente fue, bueno, pues en aquella época lo normal es que la gente acudiera a las ejecuciones, que vieran como a una persona, bueno, o la ahorcaban o lo ejecutaban con garro de vid, era lo normal. Entonces ella eso, bueno, pues le hervía las entrañas y aprovechó este poema para atacar esa diversión de la época. Durante los primeros años de la Revolución del 68, la Revolución del 68 también se conoció como la Gloriosa o la Revolución de Septiembre, fue una sublevación militar que además tenía elementos civiles y que tuvo lugar aquí en España en septiembre de 1868, por eso se llama la Revolución del 68, y que lo que, en fin, último era lo que se consiguió, que fue el destronamiento y el exilio de la reina Isabel II, la hija de Fernando VII. Algún día, la próxima temporada, me gustaría hacer una biografía, aunque sea resumida, de quién fue Isabel II, porque es una mujer que no tiene muy buena prensa, pero es que tiene, a ver, su vida no fue fácil, y entonces a lo mejor a veces esos abusos o despropósitos de las monarquías también tienen una raíz, ¿no? Que es cómo te crían, cómo te educan, con quién te casan. Y a Isabel II precisamente no la casaron con el hombre más viril ni varonil de la época. Creo que lo habéis entendido, ¿no? Por dónde voy. Entonces creo que a lo mejor la temporada próxima pues hacemos una pequeña biografía, porque creo que las mujeres no solamente han hecho cosas maravillosas, también hay mujeres que han hecho otras cosas no tan maravillosas y que también creo que deben conocerse, ¿no? O sea, porque está el yin y el yang, ¿no? Se llama. Entonces es bueno también conocer a esas que no han sido tan, podemos decir, no dignas, ¿no? Sino tal vez brillantes, tan memorables, o sea, es decir, que no han quedado como ejemplo de nada bueno, ¿no? Isabel II está entre ellas. Bueno, pues cuando Isabel II se va al destierro, se inicia el periodo denominado Sexenio Democrático, que duró hasta el año 1874. Bueno, pues durante esos primeros años, Concepción Arenal colaboró en algunas iniciativas llevadas a cabo por los causistas, de los que os acabo de hablar, que además también estado en el exilio durante un tiempo y que afortunadamente ya habían recuperado sus puestos, y iniciará y mantendrá en el tiempo una gran amistad con tres personajes muy, digamos, muy claves en su vida, sobre todo en sus últimos años, que eran el filósofo Francisco Giner de los Ríos, que ya además salió la semana pasada. ¿El guapo? No, el guapo es el violinista. El teólogo y pedagogo Fernando de Castro y el pensador y jurista Gumersindo de Azcárate. Bueno, pues gracias a esta amistad, ella tiene acceso al mundo, digamos, cultural del momento, y se hace eco de lo que en aquel momento fueron muy famosas, que fueron las conferencias dominicales para la mujer, y que además tuvieron lugar en la Universidad Central de Madrid durante el curso de 1869 a 1870. Y también, además, a iniciativa de Fernando de Castro, también tiene lugar, que en aquel momento era rector de la universidad, la creación de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y la Escuela de Mujeres. Bueno, pues ella aprovecha, digamos, esas circunstancias
para publicar su primera obra de carácter feminista. Una obra que ella publica ese año, pero que había sido escrita mucho antes, en 1861, y se titulaba La mujer del porvenir. Ella, en esta primera obra reivindicativa de la mujer, lo que hace es una defensa de los derechos de la mujer, convirtiéndola así en objeto de estudio, ¿no? Y, entre otras cosas, podemos leer: si una mujer, Isabel II, puede ser reina y jefa de Estado, ¿por qué no puede una mujer ser funcionaria? Además, tenía mucha razón, es decir, si una mujer está en el cargo más elevado de todos los que hay en un Estado, ¿por qué una mujer que se prepara no puede ser funcionaria? Y no solo eso, sino que también se atreve a criticar la ausencia de mujeres en la estructura de la Iglesia Católica. Es decir, el hecho de que dentro de esa Iglesia donde se practica esa fe en la que ella cree tanto, no haya mujeres. Y entonces, bueno, pues hace una reflexión que dice lo siguiente: nos parece que hay contradicción en venerar a la mujer en los altares como santa y hasta como madre de Dios, y no considerarla digna de ocupar ni el puesto más humilde en la jerarquía sacerdotal. A ver, la próxima semana, cuando ya avancemos más, estaremos ya en los últimos años de vida de Concepción Arenal, sabréis que ella no se casaba con nadie. O sea, ella era apolítica completamente y, a pesar de que era profundamente católica, si tenía que criticar a la Iglesia, ya lo habéis visto en estas semanas pasadas, y lo seguís viendo, ellos tenían que criticar a la Iglesia, la criticaba. Ella consideraba que la jerarquía eclesiástica estaba plagada de hipócritas que iban a misa diario, que mucho Dios, mucho Padre Nuestro, mucho, pero que a la hora de ayudar al más necesitado, bueno, pues se hacían los suegos, ¿no? Entonces, para ella, el criticar a la jerarquía eclesiástica no le suponía ningún cargo de conciencia, por muy católica que fuese, ¿no? Y a esta primera obra de carácter feminista, La mujer del porvenir, le siguieron años más tarde otras donde continúa reivindicando a la mujer en la sociedad española. Tenemos, por ejemplo, el título de La mujer en su casa, que publicó en 1881. Posteriormente, en 1884, publica Estado actual de la mujer en España. Y, por último, en 1892, publica La educación de la mujer. A ver, en estas obras, ella lo que se propone es, primero, disipar los errores que sobre la mujer han arraigado en la opinión de la sociedad, pero no solamente entre los hombres, también entre las mujeres, ¿no? Y conseguir, bueno, pues esa educación en igualdad de condiciones de la mujer con el hombre. Y de esa manera, pues acabar con esos estereotipos que habían inculcado en las sociedades de siglos atrás, donde la mujer, bueno, pues prácticamente eran tontas y de hecho no tenían ni siquiera la suficiente inteligencia como para estudiar. Entonces ella quiere acabar con esos estereotipos, y en estas obras ella lo que hace es precisamente incidir en que precisamente está en la educación donde empieza la igualdad de los hombres y las mujeres. Es decir, si nosotros queremos una sociedad en igualdad de condiciones, la educación en las escuelas, en las universidades, tienen que recibirla por igual hombres y mujeres. Es más, ella lo que dice que solamente educando a la mujer se podrá demostrar esa capacidad intelectual que tienen, y que por lo tanto podrán desarrollar la profesión que quieran en igualdad de condiciones como los hombres cuando ellas quieran. Y una vez más, y así ya acabamos y nos ponemos la película, ella escribe al respecto y dice lo siguiente: la diferencia intelectual solo empieza donde empieza la educación. Es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre. Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad, independientemente de su estado, y persuadirse de que, soltera, casada o viuda, tiene deberes que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie. Así que, sin ser una feminista, digamos, convencida, de hecho ella estaba muy alejada de los movimientos feministas que empezaban a surgir por entonces, sí que es verdad que precisamente por los colectivos feministas está considerada una de las primeras feministas de este
Pero digo que no están muertos de verdad porque, como estáis comprobando, ella, además de intentar que haya una sociedad más justa y que la pobreza deje de ser tan diferenciada, ¿no? Por eso que las clases sociales, que no hayan esas diferencias tan marcadas entre los más ricos y los más pobres, ella siempre reivindica desde siempre, y lo demostró cuando apoyó a la Universidad vestida de hombre, y una vez que la pilla exige que se le permita continuar, aunque después no le digan ninguna regulación. Ella ha demostrado desde el principio que reivindica los derechos de la mujer, reivindica el papel de la mujer en la España de entonces, tanto en el ámbito universitario, eclesiástico, social, político. Pero claro, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de que quedaba mucho para que la mujer empezara a ocupar su lugar en la sociedad, pero podemos darle gracias porque, sin lugar a dudas, ella sembró la semilla para que esos brotes de libertad y de igualdad de derechos de las mujeres en este país empezaran a tomar forma poco a poco. Y como digo, ahora continuaremos con la película, no sé si la terminaremos hoy finalmente. Sí, quedan 19 minutos solo. La semana que viene, si finalmente terminamos la película, la semana que viene, cuando acabe la charla, ya digo que estamos ya en la recta final, la semana que viene ya terminamos, me gustaría que, ya que no terminamos la película, el último ratito, pues poder comentar con vosotros, y que vosotros también me comentéis, bueno, pues qué os ha parecido el personaje de Concepción Arenal, de su manera de pensar, de ser, como de su lucha, ¿no? por conseguir una sociedad más justa y más igualitaria. Pues eso, me gustaría tener un pequeñito debate con vosotros. Yo creo que está bien, ¿no? Para cerrar el ciclo de Concepción Arenal. No sé qué os parece. Sí, sí. Sí, vale, perfecto. Pues lo dicho, vemos la película, lo que queda, y después ya nos despedimos, más que nada para que no vengan a quitarnos la pantalla y nos quedemos a 2 minutos del final. No, el niño es ese hombre adulto. Ya no me decía. Es el hombre adulto, es la moraleja, digamos, de... Que además es un abogado, ¿no? ¿Ha dicho? Sí, y que de alguna manera es el narrador de la... Entiendo que el padre es el cuidador de la prisión. Sí, y que como cuenta, acabó estando con ella en un periódico que fundó, del que hablaremos la próxima semana, que además estuvo en la calle 14 años, quiero decir que fundado por una mujer y que dure tanto tiempo, bueno, pues fue todo un logro. Entonces, bueno, pues espero que os haya gustado la película, ya digo que lo que resume... Hace gracia porque cuando habla con él, que es el responsable de que la trama para que la echen, ella le dice que usted, que es un hombre de misa diaria, le va a demostrar que son de ir a la misa, a darse golpe de pecho, pero de condición como persona no tiene. Exacto, que es lo que ella también muchas veces denunciaba y criticaba, es decir, mucha misa diaria, mucho golpe en el pecho, mucho Padre Nuestro, pero a la hora de la verdad soy corrupto, soy mala persona y además soy un clasista, es decir, aquellas personas que son unos pobres desgraciados, que no han tenido la suerte que he tenido yo, bueno, pues los tratamos como una escoria, ¿no? Y lamentablemente, bueno, afortunadamente hemos evolucionado algo, ¿no? Pero siguen habiendo esas... El mundo está... En 1941 se fundó lo de el patronato de la mujer, que las mujeres, ahora cuando he visto esa escena de la cárcel, que las mujeres las hacen trabajar para ganar dinero, pues también pasaba en Sí, esa época. o sea, tenían mano de obra gratis, porque tenían esclavos, prácticamente. Entonces, Y eso duró hasta 1984. No, sí, quiero decir que España tiene épocas muy oscuras donde los derechos de las personas y muy especialmente los de las mujeres eran cuanto menos, bueno, no es que fueran cuestionables ni condenables, es que simplemente no tenían derechos directamente. O sea, había lo que ahora se conoce como patriarcado, que era más bien una sociedad machista, donde de alguna manera se recuperó ese pensamiento de que la mujer con la pata doblada y en casa. Porque su papel era ser esposa y madre, y además
en la charla que hice sobre los 75 años, que desde que empezó la guerra civil hasta, digamos, la democracia, ¿no? O sea, una vez que acaba la guerra civil y se instauró el franquismo, ya lo dije en aquella charla, todos los ciudadanos perdieron, pero especialmente perdieron las mujeres, porque los pocos derechos que habían alcanzado con la desaparecieron completamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues era una sociedad donde pues eso de la mujer no pintaba nada, no tenía ningún derecho, ni siquiera sobre los hijos, el que mandaba era el hombre, que luego dentro de cada casa era un mundo, evidentemente, pero las reglas sociales eran las que eran. Estaba mal visto que una mujer fumara en público, que eso de que una mujer entrara a un bar a tomarse una cerveza, como hacemos ahora con absoluta normalidad. Entonces aquello estaban descarriadas. Exactamente, es que las mujeres estaban las decentes y las descarriadas. En el momento que tú de alguna manera te rebelabas contra lo impuesto, bueno, pues las normas eran las que eras y tú eras, bueno, pues eso, una descarriada porque te rebelabas y simplemente lo que querías era ejercer tu libertad como persona. Ya ni como mujer ni como hombre, sino como persona directamente. Pero claro, si nos vamos al siglo XIX, entonces ya, como digo, apaga y vámonos. Y si nos vamos más atrás, quiero decir, que sí que es cierto que esto lo estamos viendo también en el mundo islámico, es decir, cuando la religión toma fuerza, y puede ser la católica, la judía, la musulmana, la cristiana, la religión toma, podemos ser un pilar importante en la gobernanza de un Estado, de una nación, de un país, como lo queramos llamar. La mujer siempre acaba perdiendo derechos, porque desde la perspectiva de las religiones, las mujeres, bueno, pues eso, nos representan, si nos vamos a la Biblia o nos vamos a cualquier libro religioso, la mujer nos representan como el foco del pecado, no somos pecadoras, somos las que tentamos a los hombres y los llevamos a la perdición. Escúcheme, si fuese así, es que los hombres son muy tontos, entonces el tonto es el hombre, no la mujer, ¿no? Si lo ponemos en la balanza, el que no tiene cerebro ni tiene inteligencia es el hombre, que cualquier mujer lo puede llevar a la perdición. Es que es una incoherencia total, ¿no? O sea, nosotros somos las que no tenemos inteligencia, pero tenemos la capacidad de llevar al inteligente a la perdición. A ver, caballeros. Una cosa se dice de y luego está demostrado, a ver, científicamente sí que es cierto, y además lo descubrí curiosamente en un concurso de televisión en la Guerra con Millón. O sea, lo descubrí aquel día. El cerebro, fisiológicamente, del hombre es más grande que el de la mujer, es cierto, pero eso no quiere decir que sea más inteligente. No, en absoluto. Es cuestión de tamaño, simplemente, nada más. O sea, no por ser un poco más grande, tiene como más neuronas que lo llevan a una inteligencia superior, no, en absoluto. Pero que igual que hay, como digo yo, incultos hombres e incultas mujeres, pero está demostrado que la mujer poseemos un algo que nos lo da tal vez la genética, o porque como desde siempre hemos tenido que luchar por demostrar que somos igual de capaces, a lo mejor eso nos ha dado ese plus de que cuando hacemos las cosas las hacemos rematadamente. Y eso a veces pues molesta, sobre todo en esos grupos de machirulos que digo yo, es aquí el español ibérico, ¿no? Yo he tenido, porque toda la idea está detrás del mostrador, y he tenido muy claro, una mujer se queda viuda con 4, 5, 6 hijos y esa casa tira para adelante, caiga quien caiga, aunque esa mujer se mate a trabajar, se muera de hambre, pero tira su casa adelante con sus hijos. Un hombre ya no le pidas eso porque no es capaz de eso. No, pasará un tiempo, pero siempre buscará la compañía siempre para que le ayude a salir adelante. No es cierto, o sea, sí, es que tenemos esa capacidad. Pero no busca la compañía para él, busca la compañía para que alimente a sus hijos. Exacto, busca la compañera, pero para que le ayude a criar a esos hijos. Ahí está. O sea, como digo yo, que la compañía que le caliente la cama, sí, pero sobre todo para que le ayude con la crianza de los hijos. O sea, sus hijos mientras trabajan. Exactamente. Sí. Por eso digo que, evidentemente, a la hora de valorar la inteligencia o de conocer a una persona,
o sea, esa duda, no se genera esa duda de que será capaz de algo. Si vemos películas de época, las típicas mujeres que las educábamos como eso, pues para ser marido, para ser madre, ellas mismas decían, es que nosotros no tenemos capacidad para leer, no tenemos capacidad para estudiar, para seguir. Perdona. O sea, que no te han dado la oportunidad de mostrar demostrar tu inteligencia y tu capacidad para hacer cosas en la vida. Ya les han comido un poco ya desde pequeño. Exacto, porque ya desde pequeña las han educado conforme eres mujer y por lo tanto cuando seas mayor o bien eres monja o te casas y eres madre, no tienes otra. O como mucho vas a acabar en un burdel, pero no tienes otra salida. Tú no puedes ser ingeniera, no puedes ser médico, no puedes ser arquitecta, no, porque eres mujer y por lo tanto tu cerebro no da para tanto. Y ahora sí. Afortunadamente, la propia historia, como digo yo, ha dado bofetadas así a todos aquellos que pensaban que la mujer no teníamos capacidad más que para ser madre y esposa. Y ahí están esas grandes mujeres las que yo de alguna manera pues estoy reivindicando y sacando a flote. Y aquí, o sea, dándoles luz y voz y rostro si tienen, pues para que demostrar que todo eso que hasta no hace tanto tiempo, cuidado, se pensaba de la mujer era absolutamente falso. Así que... Genéticamente, perdona que te diga. Genéticamente el hombre es más fuerte. Exacto. Es más fuerte en fortaleza, en fuerza. Sí. Pero las mujeres somos más resistentes. O sea, resistimos más que cualquier hombre. La enfermedad de tipo, enseguida se acaba. Sí, es que yo siempre digo, el hombre enfermo es un mal enfermo. La mujer con fiebre, con angina, con dolor de espalda, si tiene que trabajar, tiene que cocinar para trabajar y para cocinar. O sea, que el hombre no... hacen la comida, estás con los hijos, lo lleva todo el hombre solamente. Tenemos la suerte de que afortunadamente las nuevas generaciones están evolucionando y cada vez son más compañeros y comparten tareas del hogar, ¿no? Tanto con los hijos como en las tareas del hogar propias de lavadoras y tal, pero sigue habiendo pero aún así, sigue habiendo ese micromachismo y aún así, a pesar de que hay hombres que colaboran, porque tenemos que decir, no es que mi marido me ayuda, sí. no, tu marido tiene que compartir, tu marido vive contigo, come, se ducha, ensucia ropa, tenéis hijos, ¿no? Los hijos de quién son, tuyos o solamente son tuyos, no son de los dos, por lo tanto, no te ayuda, tu marido es que tiene que participar en las mismas tareas que tú, porque para algo sois una pareja, sois dos, yo digo que los matrimonios, las parejas, en este caso son una sociedad. En una sociedad, si uno de los socios se pega la buena vida, no se preocupa de la empresa, no se preocupa del negocio, si una de dos o el otro carga todo el peso para sacar adelante, pues el negocio se acaba yendo en la ruina. Entonces, pues es lo mismo, las parejas son sociedades y por lo tanto hay que colaborar, hay que participar de igual modo. Y repito, a pesar de que las nuevas generaciones cada vez participan más, forman más parte, aún así, a pesar de todo, el mayor peso siempre recae en la mujer. La razón la desconozco, no sé si es que ya tomamos esa iniciativa de que el alma de una casa es la mujer. Por muy dispuesta que lo que sea y si lo que tú quieras. Pero pues como la mujer no tenga cabeza, a pesar aquella casa no de va. esa evolución en el hombre, el peso fuerte sigue recayendo en la mujer. Y más si se tienen niños, y sobre todo cuando son pequeños. Normalmente cuando los niños son muy chiquititos o recién nacidos, normalmente la que coge esa baja más larga, esa excedencia más larga en la empresa, en el trabajo, en su vida laboral, es la mujer por encima del hombre. O sea, quiero decir que a pesar de esa buena evolución, es un buen camino que se está forjando, Me parece que viene nunca sí, la mujer sigue teniendo el mayor peso. Pero bueno, gracias.